buenas noches, bienvenidos. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Font, aquí a las 8:45, dispuestos ya a arrancar con la primera conversación de la noche, que tiene que ver con ese fallido esfuerzo en el Congreso de la República por elegir al sustituto de Roxana Valdetti, al nuevo vicepresidente o nueva vicepresidente de la República. Fallido por lo menos para los intereses del partido oficial y para los intereses del partido líder, que parecían ser hoy las únicas dos bancadas dispuestas a votar entre los tres integrantes de la terna enviada por el presidente Pérez Molina y enmendada porque se sustrajo el nombre del ministro de Trabajo, Carlos Contreras, y fue sustituido por el nombre del diputado Oliverio García Rodas. Hoy por la noche se ha conocido que el diputado Oliverio García Rodas ha renunciado, ha declinado integrar esa terna y se conoce ya que hay pláticas entre el presidente y el magistrado constitucional Alejandro Maldonado Aguirre para incluirlo en la terna que habría de conocer el Congreso de nuevo mañana. Hemos invitado al ex canciller y analista político Edgar Gutiérrez para que nos ayude a discutir sobre este tema. Y está con nosotros también el periodista Martín Rodríguez del medio digital Nómada. Ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8:45 y Gustavo arranca con la primera pregunta. ¿Qué es, en la opinión de ustedes, lo que falló esta vez? Porque en la primera era obvio que Contreras no podía optar al cargo de vicepresidente por la provisión del 186 y el 185. Pero en este caso, Oliverio García Rodas parecía ser un candidato limpio de toda tipo de prohibición. ¿Qué dice Edgar? Al menos de prohibición legal, ¿verdad? Ujú. Pero no se salva de lo que es ahora el juicio, que es legitimidad. Ujú. Entonces, el Congreso... Pero legitimidad, ¿según quién? Perdón, Edgar, que te según la interrumpa. gente que anda en la calle. O según la Embajada de Estados Unidos. No, la Embajada de Estados Unidos trabaja con Oliverio varias iniciativas de ley. Ahí no nos confundamos. 3 de las 4 iniciativas más importantes que está promoviendo la Embajada en temas migratorios y demás, tienen que ver con Oliverio, pasan con Oliverio. No, me refiero, a ver, más generalmente, quiero decir que el presidente no está leyendo bien la crisis y por eso ha enviado una terna con sus funcionarios, y el Congreso tampoco está leyendo bien la crisis porque aceptó de muy buena gana y casi por consenso ayer. Si ayer es la votación, ayer queda electo Oliverio como vicepresidente, porque lo veían como un amigo, como un enlace positivo con el Ejecutivo, como que si esto se tratase de una crisis, de un problema entre Congreso y Gobierno Central, que para nada lo es. Por eso digo, no están leyendo bien la crisis. Esta no es una crisis de gobierno, no es una crisis de Estado, es una crisis de estatalidad. Y eso sí lo está entendiendo, o por lo menos intuyendo la gente en la calle. Ahora, pero en el caso del líder, lo que se vio era que después de una reunión con el CACIF ayer por la mañana, ya se habían decantado ellos y aceptado la posibilidad de que la candidata que impulse el CACIF, que es Adela de Torreviarte, fuese electa. Sí, a mí me parece que el presidente hubiera leído bien la crisis si hubiéramos estado en 1992 y buscó tender puentes con los que son sus sostenes ahora en el gobierno, que son el CACIF, la Embajada de Estados Unidos, y hizo una lista que le simpatizara a ellos dos. Y después siguieron creyendo el gobierno, el CACIF, que si tenía la mayoría en el Congreso con líder, con una reunión hoy entre Edgar Barquín, que es el vicepresidenciable de líder, y el CACIF en la Cámara de Industria, que con eso ya tenían todo resuelto. Da la casualidad que en el año 2015 ya no solo ellos son los que cuentan en la política nacional, y entonces no pudieron elegir a su candidata hoy, que era Adela de Torreviarte, y a su candidato ayer, que era Oliverio García, porque ya no es suficiente estos tres actores en la política nacional, porque hay 15.000 manifestantes, porque hay otros partidos que están en contienda electoral y porque hay un montón de razones más, pero ese es, a mí me parece el principal cambio, que el presidente de la República y el CACIF no supieron leer. ¿Qué le impide al Congreso elegir el día de hoy a uno de los integrantes de la terna y forzar al presidente a hacer una sustitución? ¿O quién se convierte en ese actor fundamental? Dijiste en tu respuesta anterior que
la población pareciera jugar un papel, los manifestantes parecieran jugar un papel fundamental. Pues, concretamente, nadie llegó hoy al Congreso a oponerse precisamente a la elección de Oliverio García Rodas, o más bien un grupo muy pequeño. ¿Qué lo impidió? Es que no es asunto aritmético. Bueno, podemos hacer cuentas. Tú y yo estuvimos en la plaza El 25 de abril. Si habían 40.000 gentes, está bien o está mal, no importa. Es el espíritu, es lo que sientes en el ambiente. Y los políticos hoy sí se sienten vigilados. ¿Quién lo leyó? ¿Quién leyó ese ambiente en el Congreso para impedir que se eligiera a uno de los para tres? empezar, Oliverio, antenoche, cuando fue el primer intento de votación, no pudo salir del Congreso, tuvo que regresar. No, perdón, fue el sábado en la noche. El sábado. Sí. El sábado. Porque el Congreso estaba cercado por manifestantes. Correcto. Martín. Sí, a mí me parece que los dos factores que incidieron hoy en el Pleno, ahí estábamos con los de Nómada, fue primero la UNE, que frenó la votación cuando ya estaban a punto de votar, porque era una oportunidad dorada de decir PP y Líder son lo mismo. Se alían de nuevo. Ellos lo están haciendo y lo querían señalar y pedir una moción privilegiada para ver si aplazaban un día la votación. Entonces fue una movida muy estratégica, pero lo que le dio legitimidad a la oposición de la UNE fue Inés Montenegro, que pidió la palabra y dijo: yo no estoy de acuerdo con que sean tan cercanos al presidente. Y entonces ya se vio que no solo era el partido en contienda con Líder, sino también probablemente la diputada con más prestigio en el Congreso, que lo frenó, y después ya se sumaron todos los demás partidos. Y entonces era una pacada demasiado grande para Líder decir: Líder y PP eligen vicepresidente. Al nuevo vicepresidente. Ahora, pero en el caso de la dificultad para elegir a alguien que sea del gusto de los diputados y que responda a las expectativas ciudadanas, es decir, ¿no les parece a ustedes un poco difícil que el presidente quiera elegir a alguien que no es de su confianza y que pueda llegar a encontrar cosas mucho más extrañas que las que encontró la CICIG en la vicepresidencia? Es que no tiene opción. A ver, el presidente ha ido corriendo, ¿verdad? Carlos Contreras fuera, ahora Oliverio fuera, ahora viene Alejandro Maldonado, que no es de su equipo, probándose con un personaje de prestigio, un hombre de Estado conservador, se le acepta. O sea, el presidente no tiene opción. Yo quisiera intervenir con esto para recordar un dato muy importante. Hace 4 años, cuando se eligió la Corte de Constitucionalidad, el candidato en el Congreso de parte del Partido Patriota era Oliverio García Rodas, y él ya se sentía electo magistrado de la Corte de Representación del Congreso. Y en el último minuto, el PP quitó el apoyo a García Rodas y votó por Alejandro Maldonado. Alejandro Maldonado está en la Corte de Constitucionalidad gracias al Partido Patriota, gracias a Otto Pérez Molina. Y a mí me parece que Alejandro Maldonado, con todo el prestigio que pueda tener en el mundo conservador, ha sido nefasto para la democracia. Fue el de los que apoyó el enredo del caso por genocidio, fue de los que apoyó el recorte del periodo de Claudia Paz, aprueba impuestos cuando le conviene y cuando no. A mí me parece que todo el prestigio conservador fuera del mundo conservador es nulo. O sea, creo que es muy, muy malo para la democracia. Pero según lo que ustedes están diciendo, el Congreso, en una lectura errada, parece estar a punto de aprobar la vicepresidencia de Alejandro Maldonado. Y el presidente, aunque no lo quiera, ha tenido que admitir a alguien de fuera de su gobierno para invitarlo a integrar la terna y convertirse en su vicepresidente. Estamos frente a un presidente muy herido, muy debilitado. Muy débil, sí. Y a un Congreso, nos decías, Edgar, que difícilmente lee con claridad los signos de lo que está ocurriendo en el país. Tampoco el presidente lo está leyendo muy claramente. Pero, a ver, el juicio o la opinión de Martín, de acuerdo, y fuera de eso, es el hombre de la estabilidad. O sea, no me quedo con esos casos. Está el caso de del traslado de mando en las Cortes. O sea, la Constitución dice: tienen que entregar tal fe. Ampara en provisional y luego revoca ese amparo en definitiva. Y no ocurrió, ¿no? Es una violación a la Constitución, ¿no? Las interpelaciones famosas, ¿no? Abrieron un paréntesis ahí. O sea, todo se vale en aras de la gobernabilidad o de una supuesta gobernabilidad, todo se vale en aras de ahora una paz social. Entonces, el hombre de la estabilidad,
Así como existe estabilidad macroeconómica, hay que buscar estabilidad macropolítica. Alejandro Maldonado es el hombre de la estabilidad, ya lo ha probado. Sí. Y es el hombre que baja del Olimpo llamado Corte de Constitucionalidad, cuyos fallos son inapelables, y quienes dicen, si se te cayó la computadora o tu vaso y se rompió y la Corte dice que no Es ocurrió, falso que se haya roto. es falso que se haya Sí, roto, te ponen otro ahí. Entonces, o sea, en eso, ahora hay otra lectura de la crisis, y esa lectura de la crisis la encarna Alejandro Maldonado, el hombre de la estabilidad. Sí, y a mí me parece que hay un punto muy importante porque originalmente creíamos que el sistema de corrupción e impunidad era Roxana Valdetti. A mí nos parece a muchos que no es solo Roxana Valdetti, también está el presidente Otto Pérez Molina. Y después vemos que no, que también el Congreso es parte de este sistema de impunidad. Y después sale en una escucha que la magistrada que preside la Cámara Penal de la Corte Suprema también es parte del sistema. Y si vamos abriendo un poco más, este sistema es funcional. Y una parte clave del engranaje de este sistema corrupto e impune es la Corte de Constitucionalidad, en donde Alejandro Maldonado es una parte esencial de este sistema. Y entonces es una movida que podría ser divertida si no estaríamos en crisis y decir, bueno, alguien externo va a dar estabilidad cuando es, como dice Edgar, con mucha precisión, es el que estabiliza este sistema de corrupción e impunidad. Ahora, pero y estabiliza este sistema, es decir, él es un garante de la estabilidad, pero un garante de la estabilidad para los sectores conservadores. Es decir, para los que quieren salvar el régimen gobierno, electoral, el régimen tal y como está. ¿Y qué tal si es el hombre de la estabilidad con reforma? Pues eso habría que verlo, ¿no? Ah, Tienes razón. porque lo que pasa es que la gente ya no se conforma. O sea, está fuera Valdetti. O sea, Ok. vos lo ves conservador, pero ves posible que él administre una reforma. Correcto. Porque él sí puede leer lo que está pasando. O sea, es un hombre que fue ministro de Estado desde 1970. Tiene toda la experiencia del mundo. No va, o sea, no va a sacrificar el sistema. Entonces, Y si el sistema para sostenerse requiere de admitir reformas, es más probable que él quiera, dirigirlas. él las puede conducir. Sí. Él las puede conducir Probablemente- perfectamente. O sea, ¿de qué se trata aquí la crisis? Es una crisis de legitimidad de la clase política, que empezó con la vicepresidenta, que sigue con el presidente y se va a extender a los diputados. Y como tú bien Y dices, a los partidos políticos en los- contienda. claro, los Sí. candidatos y los magistrados, o sea, todo está infectado. Ahora bien, ¿por dónde se empieza a curar la infección? Con la reforma política. Entonces, hay que hacer una cirugía ahí con la reforma política, pero ya, o sea, eso no va a aguantar 2 años de Valdizón o de Sandra Torres o de Ahora, quien pero venga. entonces estamos presuponiendo que esa reforma ya no va a tomar en cuenta la autoridad de Otto Pérez Molina, ya sea que esté formalmente al frente del gobierno o ya sea que sea Alejandro Maldonado el que asuma la presidencia en algún momento dado. O puede ser presidente desde la vicepresidencia. Sí, Martín, ¿vos estás de acuerdo con este análisis que plantea Edgar? ¿Ves a Alejandro Maldonado como un potencial administrador de una reforma que estaría exigiendo este movimiento ciudadano que marcha este próximo 16 otra vez en la plaza? Yo no lo sé. Yo creo que Alejandro Maldonado es un defensor del statu quo del país y lo ha sido mientras ha sido magistrado, lo fue cuando era diputado, viene del MLN. O sea, él es alguien que se siente muy cómodo con el statu quo. No sé si él tenga el alcance de ver que necesitamos una reforma profunda del statu quo si el sistema quiere sobrevivir. Yo no sé qué capacidad tenga él, qué visión tenga él. De lo que yo puedo interpretar por sus fallos, es que es alguien que es un garante del statu quo. ahora, según tu punto de vista, entonces es alguien que está dentro de la caja del sistema, que ha vivido dentro de la caja del sistema y que no puede pensar fuera de la caja del sistema. Yo creo que el sistema ahorita, en este momento, en la crisis, no requiere cirugías mayores. Yo creo que ya hay bastante trabajado con la ley electoral. Ya hay una opinión, más bien un dictamen de la Corte. De los requisitos que yo interpreto, la gente pide,
El tema de acceso a medios de comunicación ya está dictaminado bien. El tema de financiamiento no. Eso hay que corregirlo. ¿Qué es el más importante? Es el fundamental. El tema de representación, ahí tenemos un problemilla porque tendríamos que ir a la Constitución, Sí. pero se pueden hacer subdistritos. O sea, tú puedes convertir a la zona 9, a la zona 7 en distritos y entonces los diputados pueden hacer solo campaña allí, entonces es más fácil conocer quién es quién, aunque no lo vas a votar nominalmente. Entonces, vos me estás hablando no de cirugía para administrar la crisis, sino de darle antibiótico. Uno de los antibióticos sería la reforma electoral. Sí, estamos Tal y en como un- está planteada Estamos en un ley. callejón sin salida. Ujú. Y la manera de desbloquear el callejón es renovando la clase política. Ciudadanía activa, ciudadanía política, que entre, una vez que remuevas las montañas de millones de quetzales que necesitas para ser presidente, y puedes competir con liderazgo real, con propuesta. Es lo que la gente está A mí pidiendo. me late que es muy tibia la reforma electoral a la que ya le dio el visto bueno la Corte No, por eso Constitucionalidad. digo, necesitamos Ir más a fondo. financiamiento, necesitamos distritos y necesitamos, porque ya no hay tiempo, un artículo transitorio que diga que en vez de septiembre sean en noviembre las elecciones, ¿Y vos para qué que dé pen- tiempo a nuevo liderazgo. ¿Y vos qué pensás, Martín? A mí me parece que si bien es necesaria una reforma electoral, lo que mucha gente de las que ha ido a las manifestaciones quiere es que se llegue hasta el fondo con el tema de la corrupción. O sea, que la investigación que está haciendo el MP y la CICIG, que es una investigación muy seria, muy profunda, no se quede solo en la ex vicepresidente Valdetti, o sea, que llegue hasta donde tenga que llegar, sea en la Corte Suprema, sea en la presidencia, sea en el sector privado, y que las Cortes y el Ministerio Público y la CICIG limpien este sistema. Y hasta que no se avance en eso, a mí me parece que los ciudadanos no van a decir, ok, ya tenemos un vicepresidente que se llama Alejandro Maldonado, que el 99% no tiene idea quién es, y ya estuvo, vamos a hacer una reforma y ya con eso nos vamos a regresar todos a la casa. No, la demanda de la gente en las calles es renuncia. Renuncia, renuncia, renuncia. La gente, o sea, sí contra la corrupción, pero porque ellos son los íconos de la corrupción. Pero, después de eso, ¿qué? O sea, la renuncia está uniendo hoy día a la San Carlos, a la Marroquín, a la Landívar, a la del Valle. Lo impensable. Impensable. Por eso une. Ya a la hora de proponer, ahí se parte el pastel. Ahí no vamos a estar todos de acuerdo. Como en ninguna manifestación de América Latina reciente de Pero, jóvenes. pero ¿qué es lo que viabiliza? O sea, ¿qué es lo que le da un triunfo a la gente? ¿Qué es lo que abre el cauce? La reforma política. Luego de la reforma política puede venir la reforma administrativa con dos vertientes. La reforma para hacer transparentes los negocios del Estado, y hay muchos ejemplos de cómo se puede hacer, y la reforma del servicio civil, profesional del servicio civil. En el fondo solo vamos a estar de acuerdo, las diferentes corrientes de pensamiento, en ponerle un cerco a la discrecionalidad de los políticos, es decir, a impedir que ellos con esa discrecionalidad corrompan todo nuestro Estado. Para eso hay que modificar el sistema que tenemos ahora. Perdón, yo creo que hay una cosa importante, porque en el 93, cuando hubo una crisis y una reforma para ponerle cerco a los políticos, eso no cambió el sistema, sino que permitió que siguiera teniendo financiamiento y fuera más corrupto. Yo creo que lo que hay que poner un cerco es al financiamiento privado, que es el que corrompe el sistema. Y a mí me parece que la última vez que hubo esta presión social y sobre todo de clase media de la ciudad capital, que es la diferencia con todas las demás presiones del país que siempre hay, la última vez terminamos con una ley para comisiones de postulación que transparentó las elecciones de Cortes y de Fiscal, que permitió la que a mí me parece que es la mejor Corte Suprema que hemos tenido, que fue la última, no la actual, sino la última. La precedente. Sí, la anterior a esta, que además permitió la mejor fiscal que hemos tenido gracias a un instrumento y a una presión social. Claro, 5 años después, algunos actores ya pudieron sobrepasar esta ley, pero yo creo que sí podría tener varias vías de escape, que puede ser la investigación de todos los involucrados sin importar nombres y apellidos, y una reforma profunda al sistema de financiamiento electoral. Ahora bien, eso que estás mencionando, como los males de ahora, comisiones de postulación que se extendieron a todos los organismos y a todas las universidades, aún sin estudiantes de derecho, el tema del financiamiento del Estado, que ahora es tan oneroso, y el tema de la debilidad de los partidos políticos, eso es producto del 93, ni más ni menos.
Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos de inmediato a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conversar con estudiantes universitarios que protagonizan un diálogo que se pregunta, ¿qué hay después de la protesta? ¿Qué se debe buscar más allá? Ya venimos.